5. La influencia de la excitación sexual. Porque caliente significa en realidad mucho más caliente de lo que creemos. Pregunta a la mayoría de los estudiantes universitarios varones de veintitantos si intentarían mantener relaciones sexuales sin protección, y verá cómo le recitan con pelos y señales todo lo relativo a los riesgos de contraer enfermedades terribles y a los riesgos de embarazo. Pregúnteles en cualquier circunstancia desapasionada, por ejemplo, cuando están realizando sus tareas escolares o asistiendo a clase, si disfrutarían haciéndose azotar, o si disfrutarían practicando el sexo haciendo un trío con otro hombre, y les verá estremecerse de vergüenza. De ningún modo, le responderán. Además, le mirarán con el ceño fruncido, pensando, ¿pero qué clase de psicópata eres, haciendo de buenas a primeras ese tipo de preguntas? En el 2001, cuando me hallaba en Berkeley por una estancia de un año, mi amigo, héroe académico y viejo colaborador George Lowenstein y yo invitamos a un puñado de brillantes estudiantes a que nos ayudaran a comprender en qué medida las personas racionales e inteligentes pueden predecir cómo cambiarán sus actitudes cuando se hallan en un estado apasionado. Para hacer el estudio más realista, teníamos que medir las respuestas de los participantes mientras estos se hallaban metidos de lleno en un estado emocional. Podíamos haber hecho que se enfadaran o que pasaran hambre, que se sintieran frustrados o fastidiados, pero preferimos hacerles experimentar una emoción agradable. Decidimos estudiar el proceso de toma de decisiones en condiciones de excitación sexual, no porque nosotros mismos tuviéramos una perversa predilección en este sentido, sino porque ello podría ayudar a la sociedad a abordar algunos de sus problemas más difíciles, como el embarazo entre adolescentes y la difusión del SIDA. Miremos donde miremos, en todas partes veremos motivaciones sexuales, y, sin embargo, sabemos muy poco acerca de cómo éstas influyen en nuestros procesos de toma de decisiones. Asimismo, y dado que queríamos comprender si los participantes serían capaces o no de predecir cómo se comportarían en un determinado estado emocional, la emoción debería ser una que les resultara completamente familiar. Eso hizo fácil nuestra decisión. Si hay algo predecible y familiar en los estudiantes universitarios varones de veintitantos, es la regularidad con la que piensan en el sexo. Roy, un afable y aplicado estudiante de la especialidad de biología de Berkeley, está empapado en sudor, y no precisamente por los exámenes finales. Apoyado en la cama individual de su dormitorio, en penumbra, está masturbándose rápidamente con la mano derecha, mientras que con la izquierda utiliza un teclado de una sola mano para manipular un ordenador portátil protegido con un film transparente. Mientras examina una serie de fotos de mujeres pechugonas desnudas repartigadas en diversas posturas eróticas, los latidos de su corazón resuenan en su pecho cada vez con mayor rapidez. Conforme se va sintiendo más excitado, Roy va subiendo el nivel de excitómetro que aparece en la pantalla del ordenador. Cuando llega a la zona alta, de color rojo intenso, aparece de repente una pregunta en la pantalla. ¿Podría disfrutar del sexo con alguien que odia? Roy mueve la mano izquierda hacia una escala que va del sí al no, y clica su respuesta. Luego aparece la siguiente pregunta. ¿Le echaría una droga a una mujer para aumentar la probabilidad de que mantenga relaciones sexuales con usted? De nuevo, Roy elige su respuesta, y de inmediato aparece una nueva pregunta. ¿Utiliza siempre preservativo? La propia Berkeley es un lugar contradictorio. En la década de 1960 fue escenario de revueltas antisistema, y la gente de la zona todavía se refiere jocosamente a la antaño famosa ciudad de centroizquierda como la República Popular de Berkeley. Su enorme campus universitario, en cambio, atrae a una población sorprendentemente conformista de estudiantes de alto nivel. En un sondeo realizado en 2004 con estudiantes de primer año, solo el 51,2% de las personas entrevistadas se consideraban progresistas. Más de una tercera parte, el 36%, juzgaba que su opinión era centralista, y un 12% afirmaban ser conservadores. Para mi sorpresa, cuando llegué a Berkeley, me encontré con que en general los estudiantes no resultaban ser demasiado salvajes, rebeldes o predispuestos a asumir riesgos. Los anuncios que pusimos en la célebre plaza Sprout reservan se buscan participantes varones en investigación, heterosexuales, de más de 18 años, para un estudio sobre la toma de decisiones y la excitación sexual. Los anuncios señalaban que las sesiones experimentales requerían alrededor de una hora del tiempo de los participantes, que se pagarían a estos $10 por sesión, y que los experimentos podían implicar el uso de material sexualmente excitante. Los interesados en participar podían enviar solicitud a Mike, el ayudante de investigación, por correo electrónico.
Para este estudio decidimos buscar solo a hombres, ya que en términos de sexo su funcionamiento es mucho más sencillo que el de las mujeres, tal como concluimos después de debatir ampliamente entre nosotros y con nuestros ayudantes, tanto masculinos como femeninos. Un ejemplar de Playboy y una habitación en penumbra era casi todo lo que necesitábamos para obtener un buen nivel de éxito. Otro problema fue lograr que el proyecto se aprobara por parte de la Escuela de Gestión Sloan del MIT, donde yo tenía mi principal puesto laboral. Ello por sí solo constituía una dura prueba. Antes de permitir que iniciara la investigación, el decano Richard Schmaltzy designó una comisión integrada principalmente por mujeres para examinar el proyecto. Dicha comisión expresó varias inquietudes. ¿Qué ocurriría si un participante descubriría recuerdos reprimidos del abuso sexual como resultado de la investigación? ¿Y si un participante descubriera que era adicto al sexo? A mi entender, esa cuestión resultaba injustificada, puesto que en cualquier estudiante universitario con un ordenador y una conexión a internet podía hacer con la mayor cantidad de pornografía gráfica imaginable. Aunque la escuela de negocios se encontró aquí con un obstáculo infranqueable, yo tenía la suerte de tener también un puesto en el laboratorio de medios de comunicación del MIT, y Walter Bender, que era el director de dicho laboratorio, estuvo encantado de aprobar el proyecto. Me había salido con la mía, pero mi experiencia con la escuela Sloan del MIT hizo evidente que, todavía medio siglo después de Kingsley, el sexo sigue siendo en gran medida un tema tabú en la investigación, al menos en algunas escuelas de negocios. En cualquier caso, nuestros anuncios salieron, y siendo como son los varones universitarios, pronto tuvimos una larga lista de tíos saludables aguardando la oportunidad de participar, incluido Roy. De hecho, Roy era bastante representativo de la mayoría de los 25 participantes de nuestro estudio. Nacido y criado en San Francisco, era hábil, inteligente y amable, la clase de chico con la que sueña toda futura suegra. Interpretaba estudios de Chopin al piano y a la vez le gustaba bailar al ritmo de la música techno. Había sacado sobresaliente en toda la secundaria, donde además había sido capitán de equipo de voleibol escolar. Simpatizaba con los libertarios, pero tendía a votar a los republicanos. Amistoso y afable. Tenía una novia formal con la que llevaba saliendo un año. Planeaba ir a la facultad de medicina y sentía una debilidad especial por el picante sushi de California y por las ensaladas de la cadena Café Intermezzo. Roy se reunió con nuestro ayudante de investigación Mike, estudiante de posgrado, en una cafetería Estrada de Berkeley, auténtico crisol del que ha salido más de una idea intelectual, incluida la de la solución al último teorema de Feynman. Mike era alto y delgado, de cabello corto, aspecto de artista y una sonrisa encantadora. Tras estrecharle la mano, ambos se sentaron. Gracias por contestar nuestro anuncio, Roy, dijo Mike sacando unas hojas de papel y poniéndolas sobre la mesa. Ante todo, vamos a rellenar los formularios de consentimiento. Mike declamó entonces la retahíla de rigor. El estudio trataba de la toma de decisiones y la excitación sexual. La participación era voluntaria. Los datos serían confidenciales. Los participantes tenían derecho a contactar con la comisión encargada de proteger los derechos de las personas que participaban en el experimento, etc. Roy no dejaba de asentir con la cabeza. Imposible encontrar un participante más agradable. Puedes interrumpir el experimento en cualquier momento, dijo Mike para concluir. ¿Lo has entendido todo? Sí, respondió Roy. Luego cogió un bolígrafo y firmó. Mike le estrechó la mano. Estupendo, dijo, y a continuación cogió una bolsa de tela de su mochila. Esto es lo que vamos a hacer. Luego sacó de la bolsa un ordenador portátil Apple iBook y lo abrió. Además, un teclado estándar. Roy vio un teclado numérico multicolor de 12 teclas, más pequeño. Es un ordenador especialmente equipado, explicó Mike. Por favor, utiliza solo este teclado para responder, añadió, tocando las teclas de colores. Te daremos un código de acceso, y ese código te permitirá iniciar el experimento. Durante la sesión, se te hará una serie de preguntas a las que puedes responder en una escala que va del sí al no. Si crees que la actividad descrita en la pregunta te gustaría, responde sí. Y si crees que no, responde no. Recuerda que lo que se te está pidiendo es que predigas cómo te comportarías y qué clase de actividades te gustaría cuando estás excitado. Roy asintió con la cabeza. Te pediremos que te sientes en la cama y que pongas el ordenador en una silla a tu mano izquierda, de modo que resulte claramente visible y fácilmente alcanzable desde la cama. Prosiguió Mike. Pon el teclado numérico cerca de ti para poder utilizarlo sin dificultad y asegúrate de que estás solo. Los ojos de Mike brillaron por un instante. Cuando termines con la sesión, escríbeme y nos reuniremos de nuevo. Entonces recibirás tus 10 pavos. Mike no le habló a Roy de las preguntas en sí. La sesión se inició pidiendo a Roy que se imaginara que estaba sexualmente excitado
y que respondiera todas las preguntas como si lo estuviera. Una serie de preguntas versaba sobre sus preferencias sexuales. ¿Consideraba eróticos, por ejemplo, los zapatos de las mujeres? ¿Podía imaginarse sintiéndose atraído por una mujer de 50 años? ¿Podría resultar divertido mantener relaciones sexuales con alguien que estuviera extremadamente gordo? ¿Podría ser placentero mantener relaciones sexuales con alguien a quien odiara? ¿Sería divertido que le ataran o atar él a la pareja? ¿Podría resultar frustrante limitarse solo a los besos? Una segunda serie de preguntas versaba sobre la probabilidad de incurrir en comportamientos inmorales como forzar a la chica a la que se había invitado a salir. ¿Le diría Roy a una mujer que la amaba para aumentar la probabilidad de que mantuviera relaciones sexuales con él? ¿Alentaría a beber a la chica a la que ha invitado a salir para aumentar la probabilidad de que mantuviera relaciones sexuales con él? ¿Seguiría tratando de mantener relaciones sexuales aún después de que la chica a la que ha invitado a salir le haya dicho que no? Una tercera serie de preguntas versaba sobre la probabilidad de que Roy incurriera en comportamientos relacionados con el sexo no seguro. ¿Reduce el preservativo el placer sexual? ¿Utilizaría siempre preservativo si no conociera el historial de una nueva pareja sexual? ¿Utilizaría preservativo aún en el caso en que temiera que la mujer pudiera cambiar de idea mientras iba a buscarlo? Unos días después, y tras haber respondido las preguntas en su estado frío y racional, Roy se reunió de nuevo con Mike. Hubo algunas preguntas interesantes, señaló Roy. Sí, ya lo sé, respondió Mike fríamente. Kinsey no nos llega ni a la suela de los zapatos. Por cierto, tenemos otra tanda de sesiones experimentales. ¿Te interesaría participar de nuevo? Roy esbozó una sonrisa, se encogió de hombros y luego asintió con la cabeza. Mike le puso delante unas cuantas hojas. Esta vez te pedimos que firmes el mismo formulario de consentimiento, pero la siguiente tarea será algo distinta. La próxima sesión será muy parecida a la anterior, pero esta vez queremos que entres en un estado de excitación sexual viendo una serie de fotos excitantes y masturbándote. Lo que queremos es que te excites hasta un nivel alto, pero sin eyacular. De todos modos, en el caso de que lo hagas, el ordenador estará protegido. Mike sacó de nuevo el Apple iBook, pero esta vez tanto el teclado como la pantalla estaban recubiertos por una fina capa de film transparente. Roy hizo un mohín. No sabía que los ordenadores pudieran quedarse embarazados. No hay peligro, rió Mike. Este se hizo la ligadura de trompas, pero nos gusta mantenerlos limpios. Mike le explicó a Roy que vería una serie de fotos eróticas en el ordenador que le ayudaría a alcanzar el nivel de excitación sexual adecuado, y luego respondería a las mismas preguntas que antes. En el plazo de 3 meses, algunos excelentes estudiantes de posgrado de Berkeley experimentaron diversas sesiones en distinto orden. En la tanda de sesiones realizadas cuando se hallaban en un estado frío y desapasionado, predijeron cuáles serían sus decisiones sexuales y morales si estuvieran sexualmente excitados. En la tanda de sesiones realizadas cuando se hallaban en un estado caliente y excitado, predijeron también cuáles serían sus decisiones, pero esta vez, dado que se hallaban realmente en las garras de la pasión, presumiblemente había de ser más conscientes de sus preferencias en tal estado. Cuando se completó el estudio, las conclusiones resultaron coherentes y claras, abrumadoras y terriblemente claras. En cualquier caso, nuestros jóvenes e inteligentes participantes respondieron a las preguntas de manera muy distinta cuando se hallaban excitados que cuando se hallaban en estado frío. En las 19 preguntas relativas a las preferencias sexuales, cuando Roy y todos los demás participantes estaban excitados, predecían que sus deseos de realizar actividades sexuales más o menos poco comunes sería casi el doble, un 72% más, de lo que habían predicho cuando estaban fríos. Así, por ejemplo, la idea de disfrutar del contacto con animales resultaba más que doblemente atractivo cuando se hallaban en el estado de excitación sexual que cuando se encontraban en el estado frío. En las 5 preguntas relativas a su tendencia a incurrir a actividades inmorales cuando estaban excitados, predecía que dichas tendencias eran más del doble, un 136% más, de lo que habían predicho en frío. Del mismo modo, en la serie de preguntas sobre el uso de preservativos, y pese a las advertencias que se les habían hecho repetidamente durante años con respecto a la importancia de los condones, en el estado excitado se mostraban más predispuestos que en el estado frío. La proporción era de un 25% más, a predecir que prescindirían de ellos. Una vez más, se mostraban incapaces de predecir la influencia de la excitación sexual en su actitud de cara con el sexo seguro. Los resultados mostraban que, cuando Roy y los demás participantes se hallaban en un estado frío y racional en el que dominaba el super yo, respetaban a las mujeres,
No se sentían especialmente atraídos por las actividades sexuales poco comunes por las que les preguntábamos. Se movían siempre en el terreno de la moralidad y confiaban en que siempre utilizarían el preservativo. Creían que se conocían a sí mismos y que conocían sus preferencias y las acciones que eran o no capaces de realizar, pero lo cierto es que subestimamos completamente sus reacciones. Daba igual cómo examináramos las cifras, era evidente que la magnitud de la infravaloración de sus predicciones por parte de los participantes resultaba sustancial. En general, en su estado excitado, revelaban que ni ellos mismos sabían cómo eran cuando se excitaban sexualmente. La prevención, la protección, el conservadurismo y la moralidad desaparecían de las pantallas de sus radares. Eran incapaces de predecir hasta qué punto la pasión podía cambiarles. Imagínese que se despierta una mañana y, al mirarse al espejo, descubre que otra persona, alguien extraño, pero humano, se ha apoderado de su cuerpo. Ahora es usted más feo, más bajo y más peludo. Sus labios son finos, sus incisivos son más largos, lleva las uñas sucias y tiene la cara más achatada. Dos ojos fríos y reptilianos le observan fijamente. Desea pulverizar a alguien, violar a alguien. Usted no es usted, es un monstruo. Acusado por esta visión de pesadilla, Robert Louis Stevenson dio un grito en su cama en las primeras horas de la mañana de otoño de 1888. Inmediatamente después de que su esposa le despertara, se puso a trabajar en lo que calificaría de un magnífico relato del terror, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde diría: el hombre no es realmente uno, sino dos. El libro fue un éxito de ventas inmediato, lo cual no resultaba nada sorprendente. La historia cautivó la imaginación de la Inglaterra victoriana, fascinada por la dicotomía entre el decoro represivo, representado por el Dr. Jekyll, un científico de amables maneras, y la pasión incontrolable, encarnada por el sanguinario Mr. Hyde. El Dr. Jekyll creía que sabía controlarse, pero cuando Mr. Hyde tomaba el mando, miraba hacia el otro lado. La historia resultaba tan aterradora como imaginativa, pero no era nueva. Todos sabemos que los seres humanos actúan de maneras distintas en los estados racionales e irracionales. Mucho antes de Edipo Rey de Sófocles y Macbeth de Shakespeare, la guerra entre el bien y el mal interiores habían sido ya temas recurrentes del mito, la religión y la literatura. En términos freudianos, cada uno de nosotros alberga un yo sombrío, un ello, un bruto que puede arrebatar el control del superyo de manera imprevisible. Así, un vecino agradable y simpático, presa de la conducta agresiva del conductor, estrella su coche contra una casa. Un adolescente coge una pistola y dispara a sus amigos. Un cura viola a un niño. Todas estas personas, por lo demás buenas, suponen que se conocían a sí mismas, pero cuando se ven arrastradas por la pasión, de repente se acciona un interruptor interior, y todo cambia. Nuestro experimento de Berkeley revela no solo la vieja historia de que todos somos como Jekyll y Hyde, sino también algo nuevo, que todos y cada uno de nosotros, independientemente de lo buenos que seamos, nos quedamos cortos a la hora de predecir el efecto de las pasiones en nuestra conducta. En cualquier caso, los participantes en nuestros experimentos se equivocaron. Aún las personas más inteligentes y racionales, cuando se ven arrastradas por la pasión, parecen ser total y absolutamente ajenas a las personas que creían que eran. Asimismo, no es solo que la gente haga predicciones erróneas sobre sí mismas, es que además dichas predicciones resultan erróneas por un amplio margen. En general, y según los resultados del estudio, Roy es inteligente, decente, razonable, amable y digno de confianza. Sus lóbulos frontales funcionan a pleno rendimiento. Su nivel ejecutivo controla su conducta, pero cuando se hallan estados de excitación sexual y el cerebro reptiliano pasa a tomar el control, se convierte en alguien irreconocible para sí mismo. Roy cree que sabe cómo se comportará en estados de excitación, pero su comprensión es limitada. No sabe que, cuando sus motivadores sexuales se hacen más intensos y variados, es posible que prescinda de toda cautela. Puede que se arriesgue a contraer enfermedades de transmisión sexual y a proporcionar embarazos no deseados para conseguir gratificación sexual. Cuando es presa de la pasión, sus emociones pueden difuminar la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. De hecho, ni siquiera tiene idea de lo coherentemente salvaje que en realidad es, ya que, cuando se halla en un estado y trata de prescindir de su comportamiento en otro, puede equivocarse. Asimismo, el estudio sugería que nuestra incapacidad para conocernos a nosotros mismos en un estado emocional distinto no parece mejorar con la experiencia, aun en el caso en que pasemos tanto tiempo en ese estado como pasaron sexualmente excitados nuestros estudiantes de Berkeley. La excitación sexual es algo familiar, personal y muy humano, y completamente normal.
Aún así, sistemáticamente, todos quedamos cortos a la hora de predecir hasta qué punto dicha excitación llega completamente a nuestro superyo, y el modo en que las emociones pueden tomar el control de nuestra conducta. ¿Qué ocurre, entonces, cuando nuestro yo irracional cobra vida en un lugar emocional que nosotros creemos que nos es familiar, pero que en realidad no lo es? Si no somos capaces de conocernos realmente a nosotros mismos, ¿es posible prescindir de algún modo cómo nos comportaremos o cómo lo harán otros? Cuando perdamos la cabeza, cuando estemos de verdad enfadados, hambrientos, aterrorizados o sexualmente excitados, ¿y es posible hacer algo al respecto? Las respuestas a estas preguntas son esenciales, puesto que indica que debemos recelar a las situaciones en las que nuestro Mr. Hyde puede tomar el control. Cuando el jefe nos grita en público, podríamos sentir la tentación de responder con un email vehemente, pero ¿no sería mejor dejarlo en carpeta de borrador durante unos días antes de enviarlo? Cuando nos volvemos locos por comprar un coche deportivo después de haber tenido ocasión de dar con él una vuelta para probarlo con la capota bajada y los cabellos ondeando al viento, ¿no deberíamos darnos un respiro y discutir con nuestro cónyuge la posibilidad de comprar un monovolumen antes de firmar el contrato de compraventa del coche? A continuación, damos unos cuantos ejemplos más de diversas formas de protegernos de nosotros mismos. Sexo seguro. Muchos padres y adolescentes, cuando se hallan en un estado frío y irracional, estilo Dr. Jekyll, tienden a creer que la mera promesa de abstinencia, representada por la campaña Simplemente di no, resulta suficiente protección frente a las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Suponiendo que esta idea prevalezca, aun cuando las emociones alcanzan su punto de ebullición, los participantes del Simplemente di no verán razón alguna para llevar un preservativo consigo. Sin embargo, y tal como demuestra nuestro estudio, cuando nos vemos arrastrados por la pasión, todos corremos el riesgo de pasar del Simplemente di no al sí, en un parpadeo. Y si no hay ningún preservativo a la mano, lo más probable es que digamos sí, prescindiendo de los peligros. ¿Qué sugiere esto? En primer lugar, la disponibilidad generalizada del preservativo resulta esencial. No deberíamos decidir en frío si llevar o no condones encima. Tiene que estar ahí por si acaso. En segundo término, a menos que los estudiantes empiecen a ser conscientes de cómo podrían reaccionar en un estado emocional, no serán capaces de prescindirlo. Así, la educación sexual debería centrarse menos en la fisiología y en la biología del sistema reproductor y más en las estrategias para abordar las emociones que acompañan la excitación sexual. En tercer lugar, hay que admitir que llevar preservativo e incluso conocer vagamente la tormenta emocional que desencadena la excitación sexual puede no ser suficiente. Probablemente existen numerosas situaciones en las que los adolescentes sencillamente no son capaces de controlar sus propias emociones. Una estrategia mejor para quienes desean garantizar que esto se evite en el sexo consiste en enseñarles que deben apartarse del fuego de las pasiones antes de hallarse lo bastante cerca como para ser atraídos por él. Puede que aceptar este consejo resulte difícil, pero nuestros resultados sugieren que para ellos es más fácil combatir la tentación antes de que surja que después de verse atraídos hacia ella. En otras palabras, evitar completamente las tentaciones es más fácil que luchar contra ellas. Obviamente, esto suena muy parecido a la campaña Simplemente di no, que incita a los adolescentes a alejarse del sexo cuando sientan la tentación, pero la diferencia es que Simplemente di no parte del supuesto que todos podemos apagar nuestras pasiones a voluntad, en cualquier momento, mientras que nuestro estudio muestra que ese supuesto es falso. Si dejamos a un lado el debate sobre los pros y los contras del sexo en los adolescentes, lo que resulta evidente es que, si queremos ayudar a estos a evitar enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, tenemos dos estrategias posibles. O bien somos capaces de enseñarles a decir no antes de que la tentación se afiancie y antes que la situación se haga imposible de resistir, o bien, alternativamente, podemos hacer que estén preparados para afrontar las consecuencias de decir sí, cuando se ven arrastrados por la pasión, por ejemplo, llevando siempre un preservativo encima. Una cosa es segura, si no enseñamos a nuestros jóvenes cómo abordar el sexo cuando estén a punto de perder la cabeza, no solo los engañamos a ellos, sino que nos engañamos también a nosotros mismos. Sean cuales fueran las elecciones que les enseñamos, debemos ayudarles a comprender que van a reaccionar de maneras muy distintas cuando estén fríos y calmados que cuando sus hormonas se pongan al rojo vivo. Y obviamente, lo mismo se aplica a nuestro propio comportamiento. Conducta segura. Del mismo modo, debemos enseñar a los adolescentes, y también al mundo, a que no conduzcan cuando sus emociones estén en ebullición.
No son solo las inexperiencias y las hormonas las que hacen que tantos y tantos adolescentes estrechen sus coches o los de sus padres. Son también sus oídos, llenos de las risas de sus amigos, con el reproductor de CD atronando al nivel de los decibelios suficientes para disparar la adrenalina, y la mano derecha del conductor buscando las patatas fritas o la rodilla de su novia. ¿Quién piensa en el riesgo en esta situación? Probablemente nadie. Un reciente estudio reveló que un adolescente que condujera solo tenía un 40% más de probabilidad de sufrir un accidente que un adulto. Pero con la presencia de un segundo adolescente en el coche, ese porcentaje aumentaba el doble. Y con la de un tercero volvía a duplicarse de nuevo. Para reaccionar frente a esto, hace falta una intervención que no se base en la premisa de que los adolescentes van a recordar cómo deseaban comportarse cuando se hallaban en un estado frío, o como quieran que sus padres se comportaran, y que van a seguir esas directrices. ¿Por qué no incorporan a los coches dispositivos preventivos que frustren determinados comportamientos de los adolescentes? Tales coches podrían estar equipados con un sistema inteligente que el adolescente y sus padres pudieran configurar en frío. Así, si el automóvil excede, por ejemplo, los 120 km por hora en autopista o los 50 en una zona urbana, esa conducta tendría determinadas consecuencias. Si el coche supiera el límite de velocidad o empieza a hacer movimientos erráticos, la radio podría pasar automáticamente de la música máquina sintonizada a una tranquila sinfonía, lo que frenaría a la mayoría de adolescentes. O bien, el coche podría disparar el aire acondicionado en el invierno o la calefacción en verano, o llamar por teléfono automáticamente a mamá, un buen elemento disuasorio si los amigos del conductor están presentes. En ese momento, el conductor y sus amigos se darían cuenta de que había llegado el momento de que Mr. Hyde desapareciera y se diera el volante a Mr. Jekyll. Todo esto no resulta en absoluto inverosímil. Los coches modernos ya están llenos de ordenadores que controlan la inyección de la gasolina, el sistema de climatización y el sistema de sonido. Los automóviles equipados con el innovador sistema de protección OnStar se hallan ya conectados a una red inalámbrica. Con la tecnología actual, resultaría extremadamente sencillo hacer que un coche llame automáticamente a mamá. Mejores decisiones vitales. No es infrecuente que las mujeres que tienen su primer embarazo le digan a su médico antes de que empiece el parto que no desean ninguna clase de anestesia. Tal decisión, tomada en frío, resulta admirable, pero no imaginan el dolor que puede llevar aparejado el parto, y menos aún los retos que planea criar un hijo. Luego, cuando todo haya terminado, es posible que desee haber pedido la epidural. Teniendo esto en cuenta, Sumi, mi amada esposa, y yo, cuando nos preparábamos para el nacimiento de nuestro primer hijo, decidimos poner a prueba nuestro ánimo antes de tomar cualquier decisión relativa al uso o no de la epidural. Para ello, Sumi metió las manos en un cubo de hielo durante 2 minutos. Lo hicimos por consejo de nuestro asesor de parto, que nos juró que el dolor resultante era similar al dolor del alumbramiento. Mientras yo le marcaba el ritmo respiratorio, si Sumi era incapaz de soportar el dolor de aquella experiencia, ambos suponíamos que era probablemente necesaria anestesiarla cuando llegara el momento de la verdad. Después de aguantar algunos minutos con las manos metidas en el cubo de hielo, Sumi entendió claramente cuál era el atractivo de la epidural. Durante el propio parto, cualquier sentimiento de amor que pudiera sentir por su marido se transfirió completamente a la anestesia que le suministró la epidural en el momento crítico. Con nuestro segundo hijo, mi esposa y yo llegamos al hospital unos 2 minutos antes de que naciera, de modo que Sumi finalmente acabó experimentando lo que era el parto sin anestesia. Es difícil imaginar un estado emocional cuando se está en otro. No siempre resulta posible, y como Sumi pudo descubrir, con mucha frecuencia puede ser doloroso, pero para tomar decisiones informadas necesitamos experimentar y conocer de algún modo el estado emocional en el que estaremos cuando nos hallaremos en la otra cara de la experiencia. Aprender a salvar esa brecha resulta esencial a la hora de tomar algunas de las decisiones importantes de nuestra vida. No es probable que nos traslademos a vivir a una ciudad distinta sin preguntarle a nuestros amigos que viven allí qué les parece a ellos, o incluso que decidamos ir a ver una película sin leer primero algunas críticas. Siendo así, ¿no es extraño que invertamos tan poco en aprender sobre las dos caras de nuestras emociones? ¿Por qué deberíamos reservar ese tema para las clases de psicología cuando el hecho de no entenderlo puede hacernos fracasar repetidamente en nuestros aspectos de nuestra vida? Debemos explorar las dos caras de nosotros mismos. Necesitamos entender el estado frío y el estado caliente.
Hemos de ver en qué sentido la brecha que separan los estados frío y caliente nos beneficia y en qué sentido nos llevan por el mal camino. ¿Qué sugieren nuestros experimentos? Puesto que es posible que debamos reconsiderar nuestros modelos de comportamiento humano, no existe nada parecido a un ser humano plenamente integrado, y puede que de hecho seamos una aglomeración de múltiples yos. Aunque no hay mucho que podemos hacer para lograr que nuestro Dr. Jekyll sepa apreciar plenamente la fuerza de nuestro Mr. Hyde, quizás el mero hecho de ser conscientes de nuestras tendencias a tomar las decisiones erróneas cuando nos dejamos llevar por las emociones intensas puede ayudarnos, de algún modo, a aplicar el conocimiento de la parte Hyde de nuestro yo a las actividades cotidianas. En el próximo capítulo explicaré un poco más de esta idea. Apéndice. Incluimos aquí la lista completa de las preguntas que planteamos en nuestro estudio, junto con las respuestas medidas y las diferencias porcentuales. Cada pregunta se presentó en relación a una escala analógica visual que iba desde el no, valor 0, situada en la izquierda, hasta el sí, valor 100, situada en la derecha, pasando por la opción posiblemente valor 50, situada en medio.